día. Hoy vamos a meditar Levítico capítulo 16, versículo 11 al 22. Este capítulo se trata de Yom Kippur. Seguramente ustedes lo han escuchado de los judíos. Es también conocido como el día de la expiación y era el día más solemne y sagrado del año para el pueblo de Israel y lo sigue siendo hasta el día de hoy. En este día todo trabajo estaba prohibido y la población entera cumplía un estricto ayuno. El día de expiación servía para recordar que los sacrificios diarios, semanales, mensuales que se ofrecían en el altar de los holocaustos no bastaban para borrar los pecados. Por eso, en este único día del año, el sumo sacerdote, solo como representante del pueblo, entraba al tabernáculo, al lugar santísimo, con la sangre expiatoria para hacer expiación por todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, como dice en el versículo 21. Primero se hacía expiación por sí mismo, porque el mediador entre Dios y su pueblo tenía que estar ceremonialmente limpio. Asimismo se purificaba el santuario, porque también estaba ceremonialmente manchado por la presencia y el ministerio de hombres pecadores. Vamos a ver algunas imágenes de cómo se llevaba a cabo el ritual. Primero, el sumo sacerdote tenía que dejar de lado sus vestiduras oficiales y colocarse una simple túnica blanca de lino en humildad. Se purificaba y luego ofrecía un becerro como expiación por sí mismo y por los demás sacerdotes. Para ello llenaba su incensario con carbones ardientes tomados del altar y entraba en el lugar santísimo, donde colocaba incienso sobre los carbones, y así producía una nube de humo que cubría el propiciatorio, bajo el cual se encontraba el arca del testimonio. De esta manera evitaba mirar directamente la presencia de Dios para no morir. Por más que se haya purificado, seguía siendo pecador. Por eso era necesario el incienso. El sumo sacerdote tomaba un poco de la sangre del becerro y la rociaba sobre el propiciatorio y sobre el suelo delante del arca. En esta forma se hacía la expiación por sí mismo y por los sacerdotes. A continuación, el sumo sacerdote sacrificaba un carnero como expiación por el pueblo. Parte de la sangre se llevaba otra vez al lugar santísimo y se rociaba de la misma manera que se había hecho con la sangre de la expiación por los sacerdotes. Luego purificaba el santuario y el altar de los holocaustos con la sangre del becerro y el carnero. Y por último, el sumo sacerdote tomaba el macho cabrío vivo, le ponía las manos sobre la cabeza y allí confesaba los pecados de Israel. Y este macho cabrío era llevado luego al desierto, donde simbólicamente se alejaba llevando los pecados del pueblo. Todo este ritual del Yom Kippur es interpretado por el autor de la carta a los hebreos como tipo de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. A Jesús mismo se le denomina nuestro gran sumo sacerdote, y se entiende que la sangre de los toros y carneros de la antigüedad tipifica la que fue vertida por Jesús en el Calvario. Pero a diferencia del sacerdocio del Antiguo Testamento, Cristo no tuvo que hacer sacrificios expiatorios por sí mismo, porque Él era perfecto, santo y sin pecado. Así como el sumo sacerdote del Antiguo Testamento entraba en el lugar santísimo con la sangre de las víctimas de los sacrificios, Jesús entró en el cielo para presentarse delante del Padre como intercesor de su pueblo, pero con su propia sangre. Y el sumo sacerdote tenía que ofrecer cada año sacrificios expiatorios, porque no se había logrado la expiación perfecta. Sin embargo, por medio de su propia sangre, Jesús ha abierto el camino hasta la misma presencia de Dios, de una vez y para siempre.
Su sacrificio nunca necesitaría repetirse y tiene eficacia eterna. Por eso en Hebreos 10, 19 al 22 nos dice: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida, a través de la cortina del lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Todo esto es lo que hizo Cristo, tipificando al sumo sacerdote de Levíticos. ¡Wow! ¡Qué tremendo sacrificio! ¡Y qué privilegio más grande! ¿Quién somos nosotros para que Jesús muera en mi lugar? ¿Se dan cuenta la dimensión del amor de Dios para con nosotros? Que haya entregado a su propio Hijo en sacrificio para salvarme a mí, no es algo que cabe en nuestra mente, pero así es como Dios nos amó. Y esto es el Evangelio. Esto es la buena noticia de salvación que proclamamos. Y si creemos realmente que Cristo pagó con su sangre mis pecados, entonces debemos preguntarnos si estamos viviendo de acuerdo al valor de esa sangre. A mí me gustaría escuchar de los labios de Jesús decir: valió la pena morir por mi son. ¿Y a vos? Que cada día el amor de Cristo nos constriña, nos apasione para que podamos vivir haciendo valer el sacrificio de Cristo en la cruz por mí. Amén. Que el Señor les bendiga.